Comienza el periodo que denominamos la Asamblea Legislativa, es decir, la Asamblea Constituyente, la que existía y que se había formado para crear la Constitución, se disuelve y se configura una nueva Asamblea, que va a ser la Asamblea Legislativa. ¿Qué ocurrió? Que esta Asamblea enseguida se encontró con la oposición, por supuesto, de los nobles. Los nobles que habían salido por patas, es decir, se habían exiliado durante la Revolución, empezaron a conspirar contra la Revolución. El rey, obviamente, también estaba en contra de esta revolución. Él quería seguir siendo un rey absoluto. Y además, los países limítrofes, fundamentalmente Austria, Prusia, que eran países con monarquías absolutas, declararon la guerra a este nuevo país, a la Francia revolucionaria. Ocurrió que dentro de los propios revolucionarios hubo una oposición entre ellos. Por un lado se enfrentaron los girondinos, que eran unos grupos de revolucionarios pero de un tipo más moderado, y de otro los jacobinos, que eran un grupo bastante más violento y mucho más radicales. Estos jacobinos se apoyaban en los sans-culottes, que eran unos grupos populares de gente muy pobre. De hecho, sans-culottes significa directamente sin calzones, porque eran tan pobres que solamente podían vestirse con sus pantalones, y estos apoyaron a los jacobinos para hacer la revolución más radical. Ese va a ser el enfrentamiento que va a regir durante todo este periodo. Durante este periodo de la Asamblea Legislativa, el rey, a finales de 1791, intentó huir del país y la oposición, es decir, los revolucionarios, lo apresaron y lo acusaron de traidor. El rey, obviamente, prefería que Francia fuera derrotada por los ejércitos extranjeros y que se restituyera la monarquía absoluta. Los países de alrededor configuraron unas alianzas para luchar contra esta Francia revolucionaria. Y eso llevó a la deposición del rey y a la creación de la Primera República Francesa. La monarquía fue abolida, Luis XVI fue acusado como traidor y se le llevó abajo. Mientras tanto, las grandes potencias europeas, es decir, el Imperio Austriaco, el Reino de Prusia, el Imperio de Rusia y Gran Bretaña, se aliaron contra esta Francia revolucionaria, por miedo a que estas ideas revolucionarias se extendieran a sus territorios. No fuera a ser que a sus ciudadanos también les diera por hacer una revolución y llevarse por delante a las clases nobles. En este contexto, el pueblo se levantó de nuevo y, además de deponer al rey, asaltaron a la familia real, la enviaron a prisión y Luis XVI fue encontrado culpable de traición y condenado a la guillotina. En este vídeo vais a ver cómo distintos miembros de la nobleza fueron ejecutados y el propio rey fue ejecutado. Es una recreación, por supuesto, de una película, pero explica muy bien y es de manera muy visual, se ve cómo el rey francés es enviado a la guillotina. Citoyen, dites-moi ce que je dois faire, monsieur. Il faut enlever votre redingote et votre cravate. Ce n'est pas nécessaire, monsieur. Je meurs, innocent de tous les crimes dont on m'accuse. Je pardonne à ceux qui sont coupables de ma mort. Et je prie Dieu pour que le sang que vous allez répandre ne retombe jamais sur la France.
Por supuesto, la ejecución de Luis XVI en 1793 llevó a que los reinos limítrofes, todos los reinos absolutistas, los demás reyes, declararon automáticamente la guerra a Francia. Tanto las potencias de primer nivel como las de segundo nivel se realizaron una alianza, lo que llamamos las coaliciones, para atacar a Francia, y atacaron desde distintos puntos. El Reino de España atacó desde su frontera en los Pirineos, Gran Bretaña desembarcó en la costa norte y oeste francesa, Prusia y Austria invadieron desde el este, es decir, todos los países con regímenes monárquicos, y fundamentalmente prácticamente todos eran absolutistas, atacaron esta Francia revolucionaria que estaba ejecutando a la nobleza y que había llegado incluso a ejecutar a su propio rey. En este mapa podéis ver más o menos cómo quedaría Francia aislada, completamente rodeada por todas las potencias que se coaligaron contra ella, y todos los procesos de invasión que sufrió Francia en esta época. A la vez, en una zona del oeste de Francia, en la Vendée, grupos de leales al rey, fundamentalmente católicos, que estaban en contra de estos excesos revolucionarios, realizaron una insurrección para derribar al nuevo régimen republicano. Y de esta manera, los líderes revolucionarios, que se habían agrupado en un sistema de gobierno que denominamos la Convención, y que en principio había estado dominada por los girondinos, es decir, por ese grupo de revolucionarios moderados, cambió, y el descontento popular hizo que los jacobinos, que eran más radicales, accedieran al poder. Les resultó fácil gracias a la guerra, que por supuesto trajo peores condiciones de vida, y el líder de los jacobinos, Maximilien Robespierre, se hizo con el mando del ejército, organizó el ejército francés y además consiguió detener a los ejércitos enemigos. Y una de las medidas que tomó fue crear el Comité Central de Salud Pública, la manera de luchar contra los contrarrevolucionarios. El problema de este comité es que se inició una auténtica caza de brujas, como se denomina, buscando enemigos a la revolución, no solamente extranjeros, sino enemigos internos. De la misma manera que el rey de Francia había conspirado con las potencias extranjeras para que le devolvieran su reino, pues muchos nobles fundamentalmente, o clérigos, miembros del clero franceses, también estaban a favor de acabar con la revolución. Y por lo tanto, los revolucionarios más radicales, estos jacobinos, apoyados en los sans-culottes, se dedicaron a depurar a todos los sospechosos de contrarrevolucionarios. Los líderes de esta convención fueron Danton y Robespierre, y la manera que tuvieron de luchar contra estos contrarrevolucionarios fue con juicios sumarios y con el uso indiscriminado de la guillotina. Con la sangre del terror, Maximilien Robespierre ha rescatado a la revolución. Robespierre poco a poco fue un enérgico ejército está defendiéndose contra los ataques en la frontera, pero las dificultades internas aún no se han sofocado. En la cima del éxito, Robespierre sueña con un reto aún más grande: a enfrentarse a su compañero, sembrar más terror para crear un nuevo tipo de sociedad. Un auténtico reinado del terror. La República de la Virtud. Con virtud se refiere a la virtud cívica. Es un principio fundamental para Robespierre. Por ejemplo, no puedes ser un ciudadano virtuoso con simplemente obedecer la ley. Debes de estar activamente involucrado en el trabajo del Estado, y eso incluye acabar con los enemigos del Estado. El 5 de febrero de 1794, Robespierre da un discurso destacando su filosofía. El terror sin la virtud es desastroso, pero la virtud sin el terror no vale para nada. Asocia la virtud con el terror. El terror en ese momento se convierte, a su manera de ver, en un instrumento con el que crear virtud. Pero otros no están de acuerdo. Para Danton, la revolución está yendo por el camino equivocado. Él y sus seguidores, los dantonistas, creen que es el momento de acabar con el terror, porque este ya ha hecho su función. En la primavera de 1794 las cosas empiezan a mejorar. Ya no hay tantos problemas con la comida, la campaña de guerra está yendo mejor, y Danton está diciendo básicamente que necesitan establecer una nueva base de gobierno, moverse hacia la normalización. Robespierre piensa que es demasiado pronto. Danton empieza organizando un grupo para debatir cómo acabar con el terror. Robespierre lo interpreta como una amenaza directa al gobierno. No lo ve como una simple diferencia de opinión sobre la dirección que debe tomar la política, lo ve como una traición. Y en la República de la Virtud de Robespierre, solo hay una respuesta a la traición:
Los dantonistas son perseguidos y enseguida sentenciados a muerte. Robespierre ha mandado a cientos al patíbulo, pero estas ejecuciones le ponen nervioso. No acudirá a la decapitación de sus antiguos amigos y aliados. Mientras sube las escaleras de la guillotina, Danton grita: De lo único que me arrepiento es de irme antes que esa rata de Robespierre. Con los dantonistas fuera de su camino, Robespierre inicia en Francia un período aún más sangriento y terrorífico: el Gran Terror. El Gran Terror es el nombre de la última fase del terror que duró desde la primavera hasta el verano de 1794. En este periodo, el ritmo de las ejecuciones empieza a aumentar de verdad, con lo que se desata el miedo, principalmente en París, aunque en todo el país empieza a aumentar de manera exponencial. Se calcula que al mes en París se realizaban 800 ejecuciones, y al final del periodo incluso más. El verdugo de París está más ocupado que nunca. Y de esta manera Robespierre fue ejecutando a todos y cuantos se oponían a él, acusados de contrarrevolucionarios con o sin razón. Daba igual la clase social, desde los nobles hasta los del tercer estado, clérigos o civiles, hombres o mujeres. En el momento que eran acusados de contrarrevolucionarios, normalmente eran ejecutados. Y este sistema de ejecución, de la guillotina, se ha mantenido en Francia hasta el siglo XX. Las fotos que veis aquí son de la última ejecución pública, porque las ejecuciones normalmente eran públicas, y esta tuvo lugar en 1935, me parece. Ante esta auténtica dictadura que había implantado Robespierre, los girondinos dieron un golpe de estado, se hicieron con el poder, porque principalmente eran los más amenazados por Robespierre, y de esta manera, en el momento que Robespierre fue apresado, entró la nueva etapa, que se denominaría el Directorio. Estos girondinos de la Convención elaboraron una nueva constitución, la de 1795, que era más moderada y que daba más poder a las clases más favorecidas, porque tenía un sufragio censitario, un sufragio restringido. No todo el mundo podía votar. No todos los hombres podían votar. En 1794 Robespierre es depuesto mediante un golpe de estado y considerado un traidor y un asesino, y es a su vez guillotinado. Los moderados se hacen con el poder en este momento del directorio, de manera que iba a haber 5 miembros del directorio los que se ocuparían del gobierno. ¿Quiénes se oponían a estos moderados? Pues por un lado, por supuesto, se oponían los radicales, que querían unas medidas mucho más intensas. También se oponían los realistas, es decir, todos esos partidarios del rey o de la nobleza que querían que volviera la monarquía. Se oponían los estados europeos, los estados que rodeaban Francia, que como monarquías absolutas que eran en su mayoría, lo que pretendían era que volviera la monarquía a Francia. Y en este sentido y en este transcurrir de los hechos, en la guerra que se está llevando a cabo en Europa, destaca un general muy joven, Napoleón Bonaparte, que empieza a cosechar éxitos militares y que nos va a llevar a una nueva etapa.